Vamos a empezar con una pequeña oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que prepare nuestros corazones y nuestras mentes para seguir reflexionando en el magisterio de la Iglesia, en los documentos magisteriales y en la enseñanza autorizada del Papa y de los obispos. Pedimos todo esto rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido por los concilios ecuménicos. Mi idea es que repasemos algunos de ellos porque no podemos pararnos en todos y después ya empecemos a repasar ya algunos documentos magisteriales, empezando con el Papa San Juan XXIII. Hoy el tema que nos va a ocupar es el concilio de Constantinopla, el primer concilio de Constantinopla en el año 381. Fíjense que hemos repasado ya el concilio de Nicea y si volviéramos para atrás podemos ver que la Iglesia ha ido aprendiendo a base, podríamos decir, casi de errores doctrinales, ¿no? Y es bien interesante porque ya nos enseña un poco cuál es el papel del magisterio. El papel del magisterio es aclarar polémicas, ¿no? Aclarar fórmulas mal dichas de la fe y podríamos decir incluso teologías erróneas. Este es el papel del magisterio, por eso es tan importante. Fíjense que decíamos, ¿no?, que existen tres fuentes de la revelación, ¿no? Las Sagradas Escrituras, por un lado, la tradición, por otra, y el magisterio, ¿no? Podríamos decir de las tres fuentes de la revelación que son ayuda mutua la una para las otras, ¿no? Las Sagradas Escrituras y la tradición necesitan del magisterio para que pueda custodiar y guardar la fe como Jesús nos la ha revelado, como la Iglesia nos la ha entregado. Y por eso es tan importante el tema del magisterio. En toda la historia de la Iglesia pues han habido muchos errores doctrinales. La Iglesia sabe que nosotros nos equivocamos, ¿no? De hecho no hay ningún problema en la Iglesia en equivocarse, salvo que sea un error doctrinal fuerte y que la Iglesia le pida a alguien retractarse o cambiar una doctrina. Fíjense que aquí es donde se ve si uno de verdad es hijo de la Iglesia o no. Es decir, imagínense que yo enseñara algo y que esa enseñanza que yo doy sea errónea y que me llamaran de Roma, ¿no? Del dicasterio de la Congregación para la Doctrina de la Fe y me dijeran: Padre Guillermo, esto que estás enseñando es erróneo, por favor corrígelo, ¿no? Si yo fuera un hijo obediente de la Iglesia, que hemos tenido muchos casos de estos en la historia de la Iglesia, yo corregiría esa enseñanza, ¿no? Y diría: yo quiero enseñar lo que enseña la Iglesia. Me equivoqué, pero quiero enseñar lo que enseña la Iglesia. Por eso lo primero que hace la Iglesia cuando alguien está enseñando algo erróneo es pedirle a esa persona que se retracte, ¿no? Porque la Iglesia lo que quiere es salvar a esa persona, salvar la fe de esa persona y de todas las demás personas que están siguiendo esa doctrina. A lo largo de los concilios ecuménicos, como vemos, hay polémicas doctrinales, hay concilios para aclarar esas polémicas y se le da la oportunidad a la persona que está enseñando esa doctrina errónea que se retracte y que vuelva a la enseñanza de la Iglesia. Aquí podemos ver la gran caridad y el gran amor que la Iglesia tiene con sus hijos, ¿no? Dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, en la carta a Timoteo. Y qué verdad tan grande. Por extensión podemos decir que la Iglesia quiere lo mismo, ¿no? La Iglesia quiere que todos los miembros de la Iglesia se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso, lejos de pensar, a veces tenemos una mentalidad de las herejías y de los herejes como que la Iglesia los perseguía, ¿no? Y como que la Iglesia los quería matar su reputación. Y no, todo lo contrario, ¿no? La Iglesia siempre con el tema de las herejías y los herejes siempre ha intentado que vuelvan al seno de la Iglesia, ¿no? Restaurarlos en la fe, ¿no?
que ellos vuelvan a la enseñanza doctrinal de la iglesia, ¿no? Ha sido siempre la práctica de la iglesia y lo sigue siendo hasta hoy, ¿no? Ustedes dirán, padre, pero eso ya no existe. Sí, ¿no? La Congregación para la Doctrina de la Fe o el Dicasterio para la Doctrina de la Fe hasta el día de hoy reporta estas cosas, ¿no? Hay algunos teólogos que enseñan cuestiones doctrinales erróneas y ellos escriben una carta, ¿no? a esos teólogos y les piden que no enseñen esas cosas erróneas, ¿no? Fíjense, les pongo un ejemplo, ¿no? El cardenal Ratzinger, cuando era el prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe, estuvo muy a cargo de corregir algunos errores de la teología de la liberación en América Latina. Y se encargó él directamente de escribir un documento sobre el valor de la teología de la liberación y los errores de la teología de la liberación. Y se encargó también él de manera personal de escribir a algunos teólogos, que algunos están vivos ahora mismo, ¿no? Y pedirles que cambiaran sus doctrinas y que dejaran de enseñar doctrinas erróneas. Esto es algo que pasa en la iglesia. Entonces es muy bueno que nosotros, que no tenemos la autoridad para corregir, sí tengamos la humildad de saber que nos podemos equivocar en lo que enseñamos, ¿no? Y claro, ustedes y yo no somos teólogos famosos, ¿no? No creo que haga falta que el Dicasterio de Doctrina de la Fe nos escriba una carta o nos haga una llamada para corregirnos, ¿no? Pero sí tener la humildad y la sencillez de saber que podemos equivocarnos en lo que enseñamos y que tenemos que primero ser hijos de la iglesia por encima de todo lo demás, ¿no? Yo soy primero hijo de la iglesia antes de ser sacerdote, antes de ser teólogo, antes de ser lo que sea, ¿no? Esto es muy importante porque si no, la soberbia siempre nos dirá que yo sé más que la iglesia, que nadie me puede corregir, que nadie puede pensar que lo que estoy diciendo es erróneo, ¿no? Y sí, es un problema a veces, muchas veces de interpretación, ¿no? A mí me ha pasado como sacerdote, muchas veces estoy enseñando algo y alguien lo entiende mal y viene después de misa y me dicen, padre, esto que dijo es erróneo, ¿no? O esto que dijo es herético. Y la mayoría de las veces se arregla el problema explicándole a la persona que me entendió mal, ¿no? Tengo 5 años de sacerdocio y ya tengo muchas anécdotas de esto, no les puedo contar hasta cartas que me han escrito diciendo de problemas doctrinales de cosas que yo he dicho en una homilía, ¿no? Y la mayoría de las veces la persona no ha entendido lo que yo he querido decir, ¿no? Y yo me he sentado con ellos y se lo he explicado con tranquilidad y las personas han entendido. Pero no siempre es así, ¿no? Puede pasar que alguien no entienda o que de verdad yo me equivoque en lo que estoy enseñando, ¿no? Entonces, el que enseña en la iglesia, si no es el Papa y no son los obispos que tienen la enseñanza autorizada, tenemos que tener la humildad y la sencillez de saber que podemos equivocarnos, ¿no? Y que a veces tendremos que explicar y a veces tendremos que retractarnos. Fíjense que ni me quiero meter en este tema porque nos va a perder del tema principal, ¿no? Pero hoy en día con las redes sociales y con los videos de YouTube, esto está a la orden del día, ¿no? El otro día veía yo un video de un sacerdote youtuber sobre otro sacerdote youtuber explicando un video que hizo y lo que había dicho en el video. Y me daba mucho que pensar, ¿no? Por una parte me alegró muchísimo la humildad y la sencillez de este sacerdote que decía, es que lo que yo dije no lo dije del todo bien, ¿no? Y voy a hacer otro video para explicarlo. Y dije yo, bueno, qué bien, ¿no? Porque hay que tener la humildad y la sencillez de saber que a veces uno se equivoca en el cómo dice las cosas, ¿verdad? Pero por otro lado también me llamaba muchísimo la atención en esta era de las redes sociales la rapidez de la información, ¿no? Es decir, es muy fácil equivocarse ante una cámara, ¿no? Yo mismo viendo a veces los videos que he hecho de los capítulos anteriores veo cosas que digo, aquí esto no lo dije muy bien o este dato me equivoqué, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunicación es muy rápida, ¿no? Entonces hay que tener la humildad y la sencillez de saber que podemos equivocarnos en algunas cuestiones, ¿no? Pero que la iglesia, que es la encargada de cuidar y custodiar la doctrina, de cuidar y custodiar la pureza de la fe, es la que tiene la última palabra en estas cosas, ¿no? Fíjense que en los concilios ecuménicos siempre pasa esto, ¿no? Hay alguna doctrina errónea, hay alguien que quiere corregirla, se convoca un concilio ecuménico para aclararlo y por último se proclama una fórmula de fe para aclarar la polémica
y podríamos decir se salva o se salvaguarda la doctrina de la Iglesia. Claro, esto dicho en un plano teórico, ¿no? En un plano práctico, imagínense ustedes lo que significa esto, ¿no? Unos señores que rompieron con la Iglesia, ahora se les declara que están fuera del seno de la Iglesia. Entonces hay una cierta polémica, ¿no? Hay siempre un peligro de cisma, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y qué quiero decir de cisma? De gente que sale de la Iglesia, de gente que prefiere creer lo que enseña alguien en particular que lo que enseña la Iglesia. Me podrían decir ustedes, ay padre, pero eso es algo de los primeros siglos. No, hasta el día de hoy estamos con esto, ¿no? Hay gente que por seguir a un teólogo o por seguir a un sacerdote o por seguir a una persona, prefieren salir del seno de la Iglesia y vivir en una especie de secta o en una especie de cisma. Por eso es muy importante para nosotros amar la Iglesia profundamente, ser hijos de la Iglesia y obedecer todo lo que nos manda la Iglesia siempre, ¿no? A todos y cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, centrémonos en el Concilio de Constantinopla. Los concilios de Constantinopla son más de uno, entonces quiero aclarar que hoy voy a hablar del primer concilio de Constantinopla, celebrado en el año 381. Esto es lo que llamamos el segundo concilio ecuménico, ¿no? El primero es del que hablábamos en el capítulo anterior, el concilio de Nicea. En este segundo concilio ecuménico, convocado por el emperador romano Teodosio I, el Grande, ¿verdad?, tuvo una importancia decisiva en la doctrina católica, ¿no?, podríamos decir, y en referencia en concreto al Espíritu Santo, ¿no? ¿Se acuerdan que el primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea, era referente a la persona de Cristo y a la explicación de que Cristo era consustancial al Padre? En este segundo concilio ecuménico pues va a pasar algo en paralelo, ¿no? Lo que se dudaba de Cristo ahora se va a empezar a dudar del Espíritu Santo, y lo que se aclara de Cristo en Nicea se aclara del Espíritu Santo en Constantinopla. Por eso es bien interesante ir viendo cómo evoluciona y cómo se va explicando la doctrina trinitaria. No es de la noche a la mañana, aunque tenemos muchas bases bíblicas para entender la doctrina de la Santísima Trinidad, hay que encontrar todo un lenguaje teológico para explicarlo, ¿no? Y dentro de la historia de la Iglesia, esto es algo muy complejo, ¿no? Muy complicado, y lo vamos a ver con estos concilios ecuménicos. Bueno, pasa que podríamos decir, así como ha habido una primera herejía en los primeros siglos que llamábamos el arrianismo, que pensaba que Jesús era una criatura, ¿no? No era de la misma naturaleza que el Padre. Eso crea en la Iglesia Universal un clima de división. Fíjense que hablábamos de esto en el capítulo anterior, ¿no? Era una división no solo doctrinal, sino también política, ¿no? Ya se estaba rompiendo el Imperio Romano en dos, entre el Imperio Occidental y el Imperio Oriental. Y empezaban a ser dos culturas diferentes, hablaban dos idiomas diferentes, ¿no? En el Imperio Occidental se hablaba latín, en el Imperio Oriental se hablaba griego. Y empiezan a haber también diferentes maneras, doctrinas de explicar la fe católica. Esto es lo que va a llegar al culmen en lo que nosotros llamamos el primer cisma de la Iglesia, ¿no? Que es cuando la Iglesia se parte entre lo que nosotros ahora entendemos entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. Las dos iglesias tienen sucesión apostólica, ¿no? Porque los obispos que existen en la Iglesia católica y en la Iglesia ortodoxa fueron obispos que, si volvemos para atrás, en la sucesión apostólica, fueron ordenados por uno de los apóstoles. En este sentido, es un cisma diferente, ¿no? Por eso nosotros los católicos reconocemos los sacramentos de los ortodoxos, ¿no? Y viceversa, ¿no? Ellos también reconocen nuestros sacramentos, aunque creo que menos, ¿no? En menor medida. Tanto es así, no me quiero meter mucho en este tema porque me estoy desviando, ¿no? Pero tanto es así que el Código de Derecho Canónico Católico dice que nosotros podemos administrar los sacramentos a los ortodoxos si nos lo piden. Y a mí me ha pasado, ¿no? Yo he tenido personas en mi parroquia anterior
y creo que también aquí en All Saints, que son ortodoxos, que vienen a misa católica y comulgan, ¿no? ¿Les podemos dar de comulgar? Sí, ¿verdad? Más adelante, cuando hablemos de otro de los concilios, vamos a hablar más de este tema, ¿no? Así que no quiero alargarme más, pero es bien interesante ver cómo un error doctrinal repercute en toda la comunidad cristiana y puede crear más errores doctrinales, ¿no? Ya en estos siglos, podríamos decir, la lucha se deja de ser la lucha contra Jesús, podríamos decir, porque ya está aclarado en la polémica arriana y con el concilio de Nicea, y pasa a ser la lucha contra el Espíritu Santo, podríamos llamarla, ¿no? De alguna manera. Aquí pues empiezan a haber algunas doctrinas erróneas sobre el Espíritu Santo, ¿no? Que el Espíritu Santo no es Dios, que el Espíritu Santo no es de la misma naturaleza del Padre, y que el Espíritu Santo es de menor rango que el Hijo y que el Padre. Bueno, ya se imaginan ustedes en este ambiente las discusiones, las polémicas y todos los problemas que esto traen, ¿no? Estamos no muy lejos, ¿no? Ahorita nosotros de celebrar la fiesta de Pentecostés, ¿no? Y se imaginan ustedes, ¿no? No entender quién es el Espíritu Santo cambia totalmente nuestra manera de ver la recepción del Espíritu Santo de los apóstoles, ¿verdad? Cambia totalmente nuestra manera de ver la acción del Espíritu Santo en la iglesia, en los sacramentos, ¿no? Por eso es muy importante aclarar esta polémica doctrinal de los primeros siglos. Bueno, para que nos hagamos una idea, Constantinopla es ahora mismo la actual Estambul, ¿no? Es decir, dentro de Turquía, hoy en día un país musulmán, pero de un trasfondo cristiano muy fuerte, ¿no? Allí fue este concilio de Constantinopla convocado por el emperador, que comenzó en mayo del año 381. Se celebró en la iglesia de Hagia Irene, que si lo traducimos al español, en griego, ¿verdad? Significa la Santa Paz, ¿no? La iglesia de la Santa Paz. Y esto es muy simbólico, ¿no? Podríamos decir que había una especie de guerra civil dentro del imperio, ¿no? Por estas cuestiones doctrinales. A los emperadores, nosotros ahora tenemos una mentalidad moderna, ¿no? Pensamos, hay una separación entre la iglesia y el Estado. Lo tenemos tan metido en la cabeza y en el corazón que no se nos ocurre lo que está pasando ahora mismo en el Imperio Romano, que es que no hay ninguna separación entre la iglesia y el Estado, ¿no? Al emperador le interesa resolver estas cuestiones doctrinales porque repercuten en la vida social y en la vida civil del imperio, ¿no? Por eso son los emperadores los que convocan los concilios, aunque podríamos decir con la aprobación del Papa, que es la cabeza de la Iglesia Universal, ¿no? Bueno, en este contexto podríamos decir, se abre primero la polémica del Espíritu Santo, ¿no? Pensémoslo por un momento, ¿no? Decir que el Espíritu Santo no es Dios nos deja con un problema muy grande, ¿no? Porque entonces hay muchísimos pasajes de las Sagradas Escrituras que nosotros no podríamos entender. Decir que el Espíritu Santo es un Dios de menor rango también nos deja con muchos problemas doctrinales, porque ahora no podemos entender la acción del Espíritu Santo en la Virgen María, la acción del Espíritu Santo en la humanidad de Jesús, la acción del Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y más cosas, ¿no? Sobre todo en la doctrina trinitaria, ¿no? Es decir, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son uno, entonces somos triteístas, ¿no? Creemos en tres dioses. O si el Hijo y el Padre sí, pero el Espíritu Santo no, entonces estamos creando dentro de Dios una especie de división que crea muchos problemas doctrinales, ¿no? Bueno, este era el problema, podríamos decir, en el concilio de Constantinopla, ¿no? Aclarar quién era el Espíritu Santo y aclarar el papel, el rol, la misión del Espíritu Santo, ¿no? Quizás esto es lo más bonito del concilio de Nicea y del concilio de Constantinopla, que cuando se aclaran las polémicas del Hijo y del Espíritu Santo, se entienden mejor las misiones del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, ¿para qué ha enviado el Padre al Hijo y al Espíritu Santo? Es bien interesante esto de las misiones trinitarias, ¿no? Pensémoslo por un momento, ¿no? El Hijo tiene una misión, el Espíritu Santo tiene otra misión.
Lo estamos oyendo en los evangelios de estos días, cuando Jesús nos dice, conviene que yo me vaya para que les mande otro defensor, un paráclito. ¿Por qué? Porque ahí termina la misión de Jesús y empieza la misión del Espíritu Santo, ¿no? Y es bien interesante porque el Espíritu Santo salvaguarda la continuidad de la misión de Jesús, ¿no? Para que Jesús pueda seguir con su misión a través de la iglesia necesita recibir el Espíritu Santo. Por eso es muy importante todas estas solemnidades que celebramos, ¿no? La ascensión del Señor a los cielos, Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre la Virgen María. Hagámonos una idea de los números, ¿no? Porque a veces hablamos de concilios ecuménicos y de reuniones y no nos hacemos una idea de cuánto estamos hablando. Son los primeros siglos de la iglesia, ¿eh? Fíjense que esto es el año 381, o sea, la iglesia acababa de nacer. Y ya desde los primeros siglos de la iglesia vemos algunas polémicas, pero también vemos una organización eclesial grande que salvaguarda la fe, ¿no? Desde los primeros siglos, ¿no? Porque esta ha sido una de las preocupaciones más grandes de la iglesia, ¿no? Guardar, custodiar, purificar la fe, ¿no? Que la fe no se pierda, ¿no? Que la fe no se corrompa y que la fe no se desvíe, ¿no? Ha sido siempre una de las preocupaciones grandes de la iglesia y ha sido siempre el papel principal del Papa, que es el vicario de Cristo en la tierra, y de los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Ellos son los encargados de esto. No ustedes y yo, aunque a veces nos pongamos peleones, ¿no? Yo creo que a veces ustedes y yo nos creemos los defensores de la fe, ¿no? Y de la doctrina. Y entonces vamos por la vida diciéndole a los demás con autoridad que no hagan esto, que no digan esto, ¿no? Eso ustedes y yo lo podemos hacer como una corrección fraterna, ¿no? Con gente que conocemos y que queremos ayudar. Pero no lo podemos hacer con autoridad, ¿no? Ninguno de ustedes y yo somos papa. Ninguno de ustedes y yo somos obispos, ¿no? Pero el Papa y los obispos sí tienen esta misión. Bueno, la asistencia a este segundo concilio ecuménico es bien interesante, ¿no? Por un lado, es predominantemente oriental, ¿no? Son las iglesias orientales las que vienen a este concilio ecuménico, ¿no? ¿Por qué? Porque, pensémoslo, ¿no? No existían los carros, no existían los aviones, ¿no? Así como hoy tenemos tan fresco en la memoria el cónclave, ¿verdad? Y fue el cónclave y al día siguiente o 2 días después ya estaban todos los cardenales en Roma para las congregaciones. Bendito sea Dios, en este mundo moderno podemos darnos esos lujos, ¿verdad? En el mundo antiguo no. Es decir, cuando había un concilio ecuménico en la parte oriental del imperio, no iba casi nadie de la parte occidental del imperio, ¿no? Porque había que viajar mucho, ¿no? No habían los medios. Normalmente el Papa no iba a estos concilios ecuménicos, sino que tenía un delegado, ¿no? Alguien a quien enviaba como encargado de estar por él en esa reunión. Y los demás obispos occidentales tampoco, ¿no? Aunque hay algunas excepciones, como vamos a ir viendo en estos programas. Bueno, fueron alrededor de 150 obispos orientales. Y, como dije antes, no había participación directa de obispos occidentales, aunque sí había un delegado del Papa. Fíjense que incluso esto hizo que el concilio de Constantinopla, el primer concilio de Constantinopla, no pasara a ser parte de la lista de los concilios ecuménicos hasta más tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una distinción entre los concilios regionales y los concilios ecuménicos. Ustedes y yo ya hablamos de esto brevemente, ¿no? Al principio de la historia de la iglesia no se tenía tan claro que este primer concilio de Constantinopla fue un concilio ecuménico, ¿no? Algo que afectó a la iglesia universal. Al principio se creía que era un concilio regional, podríamos decir, ¿no? De la iglesia de Constantinopla. Pero después, conforme pasó la historia de la iglesia, se fue reafirmando la idea de que fue un concilio ecuménico, ¿no? Un concilio, podríamos decir, que salvó la fe y la historia de la iglesia. Fíjense que lo que hemos dicho ya, ¿no? Los concilios no crean un credo nuevo, ¿no? A veces tenemos la idea de que pasó un concilio, sucedió un concilio y creó un credo nuevo. No, ¿verdad? Hablamos ya en capítulos anteriores del credo de los apóstoles y del credo niceno-constantinopolitano,
que es el credo de los apóstoles, más lo que dijo el concilio de Nicea, más lo que dijo el concilio de Constantinopla. Entonces, ¿qué hace el concilio de Constantinopla? El concilio de Constantinopla pone un énfasis en la persona del Espíritu Santo, ¿no? Ya estaba claro quién era el Padre, ya estaba claro quién era el Hijo, y ahora había que aclarar quién era el Espíritu Santo. Fíjense que hoy la mayoría de iglesias saben que esto es parte de la historia de la iglesia, ¿no? Y profesan en sus credos alguna fórmula que tenga que ver con el concilio de Nicea y con el concilio de Constantinopla, ¿no? Porque aquí se aclaró un poquito más la fe, ¿no? ¿Qué afirma el concilio de Constantinopla sobre el Espíritu Santo? Eso que ustedes y yo decimos todos los domingos en misa. Dice del Espíritu Santo: Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Bueno, desglosemos un poco esta fórmula porque es muy interesante, ¿no? Primero, Señor y dador de vida. Señor es una palabra hebrea y griega que significa Dios. Hablábamos ya en programas anteriores que en el hebreo y en el mundo judío no se puede, no se debe pronunciar el nombre de Dios, ¿verdad? Porque es un nombre santo, Yahvé, que decimos nosotros en español o que traduce la Biblia. En el mundo judío no se mencionaba ese nombre. Normalmente para sustituirlo se decía Adonai, ¿no? Que significa el Señor, ¿no? Eso que después al griego pasó a ser Kyrie o Kyrios, ¿no? Que también se traduce en español como el Señor. Siempre que la Biblia nos habla del Señor, nos está hablando de Dios. Por eso decimos que Cristo es Señor, lo dice las Sagradas Escrituras. Pero aquí el credo nos repite que el Espíritu Santo es Señor. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo es Dios, la divinidad del Espíritu Santo. No es un semidios, no es una criatura, el Espíritu Santo es Dios, tiene la naturaleza divina. Dador de vida, fíjense qué interesante esta fórmula porque por una parte nos recuerda que el Espíritu Santo participa de la creación de Dios. Lo sabemos primero porque en un texto de Génesis se dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, ¿no? Ya hace una referencia al Espíritu Santo. Pero lo sabemos también por la tradición y los comentarios de los padres de la Iglesia. Por ejemplo, Ireneo de Lyon nos dice que el Padre tenía dos manos, ¿no? El Hijo y el Espíritu Santo, que le ayudaron a crear el mundo, ¿no? Y qué verdad tan grande, ¿no? No solo en este sentido, sino que el Espíritu Santo también es dador de vida, podríamos decir, espiritual o de vida eterna, ¿no? Ustedes y yo recibimos la gracia de Dios, la ayuda, el auxilio de Dios, gracias al Espíritu Santo, ¿no? Si no existiera el Espíritu Santo, ustedes y yo no podríamos recibir la gracia de Dios, la ayuda de Dios. No podríamos alimentar nuestra parte espiritual, nuestro espíritu y nuestra alma, ¿no? Como personas. Por eso tenemos la gran necesidad del Espíritu Santo, nosotros los seres humanos, ¿no? Porque también es dador de vida, ¿no? Podríamos decir de vida terrena, sí, pero también de vida eterna y de vida celestial, espiritual. Que procede del Padre, dice aquí la fórmula que yo tengo, ¿no? Ya hablamos brevemente de esta polémica del filioque, ¿verdad? Pero así se dice en la iglesia, en las iglesias orientales o en la iglesia griega, ¿no? Que el Espíritu Santo procede del Padre, ¿no? ¿Qué significa esto? Lo mismo que decimos del Hijo, ¿no? Decimos en el concilio de Nicea y en el credo que el Hijo es engendrado, no creado, ¿no? Que tiene procedencia del Padre. En el concilio de Constantinopla se dice que el Espíritu Santo procede del Padre, ¿no? El Padre es el origen de todo. No ha sido creado, también ha sido engendrado el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero que viene directamente del Padre. En las iglesias latinas, por una polémica que vamos a estudiar más adelante cuando veamos otro concilio, y no quiero adelantar acontecimientos, decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ¿no? Esto es lo que nosotros decimos en latín, filioque, y del Hijo, ¿no? ¿Cómo lo entendemos nosotros los católicos occidentales? Pues de una manera muy sencilla, ¿no? Que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, ¿no? Es del amor del Padre y el Hijo que se engendra el Espíritu Santo, ¿no?
Por eso nosotros decimos que procede del Padre y del Hijo, ¿no? De esa relación. Ahora, a los orientales no les gusta decir esto, ¿no? A ellos les gusta decir que procede del Padre, punto, ¿no? No les gusta poner al Hijo en la fórmula. Yo creo que no hay ningún problema doctrinal aquí. De todas maneras, siempre han habido un poco de pleitos teológicos sobre este tema, pero yo diría que si quisiéramos entendernos, nos entenderíamos, porque estamos diciendo dos cosas distintas, ¿no? Nosotros cuando decimos que procede del Padre y del Hijo, lo decimos por la relación entre el Padre y el Hijo, ¿no? No porque el Hijo sea principio, ¿no? Como lo es el Padre. Y creo que si los orientales entendieran lo que nosotros queremos decir, no existiría esa polémica del filioque, ¿no? Pero en el fondo, quitando las palabras o poniendo las palabras, creemos lo mismo y decimos lo mismo y profesamos lo mismo cuando los orientales y los occidentales profesamos la fe. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Qué bonito esto porque nos deja claro, ¿no? El culto que le damos al Padre y el culto que le damos al Hijo es el culto que tenemos que darle al Espíritu Santo. Y qué importante esto porque ustedes y yo sabemos que hay una diferencia grande de culto entre Dios y lo que no es Dios. Si no, estaríamos incurriendo en el delito o en el pecado, de idolatría. Solo a Dios podemos darle culto de adoración. Voy a repetirlo por si alguno está dormido. No solo a Dios podemos darle culto de adoración. Nosotros los católicos no adoramos a la Virgen María, ni adoramos a los santos. Los veneramos. Es un culto diferente, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios solo hay uno, ¿no? La Virgen María y los santos no son Dios, ¿no? Son personas que están muy cerca de Dios, muy llenos de la gracia de Dios, pero no son Dios. Por eso el culto que nosotros damos a la Virgen María y a los santos es el culto de veneración, que es diferente, ¿no? Si me pidieran que lo explicara en un lenguaje más llano, ¿verdad? Yo diría, el culto a Dios es un culto de adorar, ¿no? Es decir, postrarnos ante Él, doblar la rodilla, ver a Dios como el ser superior, ¿no? Ese es el culto que nosotros le damos a Dios. A la Virgen María y a los santos les damos cultos de veneración. Es más, en el griego decimos que a la Virgen María le damos un culto de hiperveneración, ¿no? Es decir, una veneración más grande que los santos, ¿no? ¿Qué significa veneración en un español llano? Pues admiración, una admiración, ¿no? Un ejemplo grande de vida, ¿no? Intercede por nosotros la Virgen María y los santos, ¿no? Y esta es la relación que nosotros tenemos con ella y con todos los santos, ¿no? De admirar las maravillas que Dios ha hecho en su vida y los ejemplos de virtud que ellos nos han dejado, ¿no? Por eso para un proceso de canonización y de beatificación, lo que se lleva a cabo es un examen de las virtudes heroicas, decimos, ¿no? De los santos. ¿Qué quiere decir esto? De virtudes practicadas en un grado superior, ¿no? No eran personas normales en ese sentido, no estaban tan llenos de Dios que podían practicar las virtudes de manera excepcional, ¿no? Por eso decimos virtudes heroicas. Bueno, en el griego y del Nuevo Testamento y también de los concilios, por eso decimos que a Dios le damos este culto de latría, ¿no? Es decir, de adoración. Solo a Dios podemos adorarlo. A la Virgen María y a los santos les damos culto de dulía, ¿no? Es decir, de veneración, como estamos explicando ahora. Por eso, fíjense, y vamos a hablar de este tema más adelante en otro concilio, ¿no? Porque todo está relacionado, pero por eso el tema de las imágenes no es tan complicado como nosotros pensamos, ¿no? A veces leemos los textos del Deuteronomio y en concreto ese texto del becerro de oro y nos confundimos un poco porque pensamos, no, entonces no hay que hacer ninguna imagen, ¿no? Polémica iconoclasta, ¿no? La vamos a ver más adelante en otro concilio y nos vamos a detener ahí largo y tendido, entonces no quiero alargarme hoy, pero pensemos, las imágenes de la Virgen María y de los santos son imágenes de veneración. El ejemplo más claro me lo dio una vez alguien y es muy sencillo, ¿no? Ustedes y yo tenemos fotos en nuestras casas de nuestros familiares. ¿Y para qué las tenemos?
para acordarnos de ellos y rezar por ellos, ¿no? Porque los amamos, ¿no? Pues exactamente lo mismo con la Virgen María y con los santos, ¿no? No es que nosotros los adoremos, ¿no?, como adoramos a Dios, sino que los veneramos, es decir, admiramos muchísimas virtudes y muchísimas perfecciones en ellos, y tenemos estatuas y cuadros e imágenes en nuestra casa de ellos para recordarlos, ¿no?, para guardar su memoria. Pero este es el culto que les damos a ellos, a diferencia del culto que le damos a Dios. Ahora, incluso las imágenes y las estatuas de Dios sabemos que no son Dios, ¿verdad? Hay una diferencia entre el culto que le damos a Dios y el culto que le damos a la imagen de Dios. Y esto es muy importante. Pero bueno, vamos a hablar de esto más adelante, así que sigamos con el Concilio de Constantinopla. Dentro del Concilio de Constantinopla podríamos decir que habían como tres grandes errores doctrinales, ¿no?, o tres grandes herejías, diríamos nosotros hoy. Por un lado, el arrianismo, que seguía vivo. Fíjense que esto es lo más curioso, ¿no? Es decir, ya se había convocado el Concilio de Nicea, se había aclarado doctrinalmente la polémica, pero los arrianos seguían por ahí, ¿no? Y la gente seguía pensando que Jesús no era de la misma naturaleza del Padre. Comparémoslo con la vida parroquial, ¿no? Imagínense que se cambia algo en la parroquia, ¿no? Yo como sacerdote, siempre que tengo que cambiar algo en la parroquia, lo pienso y lo vuelvo a repensar y lo rezo y pido opinión a mucha gente, porque no son fáciles los cambios, ¿no? Cuando uno hace un cambio, se tarda alrededor de un año en que la gente se acostumbre a un cambio, ¿no? Por decir algo, un año, porque a veces la gente nunca se acostumbra. Bueno, pues en las cuestiones doctrinales lo mismo, ¿no? Existen los concilios ecuménicos. Se proclama una fórmula después del concilio, pero para volver a la normalidad de corregir ese error, pasan años, ¿no? Pasan años. Por eso el arrianismo seguía por ahí bien vivo en la iglesia del año 381. Después también tenemos otra pequeña herejía o error doctrinal que podemos denominar el macedonismo, ¿no? El macedonismo es la negación de la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? Se llama así porque normalmente eran los cristianos de Macedonia los que creían esto, ¿no?, esa comunidad cristiana, que el Espíritu Santo no era Dios, que el Espíritu Santo no era de la misma naturaleza del Padre y del Hijo. Bueno, ustedes y yo sabemos que sí, porque ya hemos asumido el Concilio de Constantinopla, ¿no? Pero es en esta época nada raro que los primeros cristianos tuvieran esta duda, ¿no? Y en concreto los cristianos de Macedonia. Pero la Iglesia aclara esta duda, ¿no? Y nos habla del Espíritu Santo, que es Señor, que es Dios, que es de la misma naturaleza que el Padre y que el Hijo. Bueno, aquí vamos a convivir con otra herejía que en el siguiente programa, o dentro de 2 programas, vamos a tratar largo y tendido, que es lo que llamamos el apolinarismo, ¿no? El apolinarismo es los que niegan la humanidad de Jesús, ¿no? Como si Jesús fuera, podríamos decir, solo un espíritu, ¿no? Y no tiene naturaleza humana. Bueno, vamos a hablar de esto más adelante, así que no quiero adelantarme, ¿no? Pero son esto el caldo de cultivo para que se convoque el primer concilio de Constantinopla, ¿no? Porque están en el aire de todas las iglesias estas ideas doctrinales y alguien tiene que aclararlas. Fíjense que los concilios ecuménicos, además de tener formas doctrinales, como acabamos de ver, la fórmula de el Señor y dador de vida que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Y se me olvidó hablar de la última cláusula, ¿no? Que es, y habló por los profetas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La inspiración del Espíritu Santo sobre los profetas y sobre todas las personas que nos hablan de parte de Dios, ¿no? Es el Espíritu Santo el que inspira a los profetas, ¿no?, y a las personas que nos hablan de parte de Dios. Esto es muy importante para la doctrina de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, ¿no? Nosotros decimos que la Biblia fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, ¿no? Decimos, lo dice el Catecismo de la Iglesia, y es verdad, que las Sagradas Escrituras tienen 2 autores, ¿no? Un autor con mayúscula, que es Dios, Espíritu Santo, que las inspiró,
y un autor con minúscula, que es el autor humano, el cual fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Esa inspiración del Espíritu Santo es de lo que estamos hablando aquí, o lo que estamos afirmando aquí en el credo cuando decimos que habló por los profetas, ¿no? Podríamos seguir y decir también, habló por los evangelistas, ¿no? Habló por las cartas de Pablo, ¿no? Habló por el Apocalipsis, bueno, por todos los libros de las Sagradas Escrituras. Bueno, además de las fórmulas de fe que tienen todos los concilios ecuménicos, tenemos también lo que llamamos cánones o reglas disciplinarias de los concilios ecuménicos. El concilio de Constantinopla tiene 7 cánones. Yo solo voy a centrarme en el tercer canon porque es muy importante y va a ser muy importante para la historia de la Iglesia Universal. Si a alguno le interesa mucho este tema, pues pueden ir a internet y poner 7 cánones del primer concilio de Constantinopla y ahí les van a aparecer todos, ¿no? El tercero dice, establece que el obispo de Constantinopla debe tener el segundo lugar de honor después del obispo de Roma. Fíjense qué tremendo esto. ¿Por qué? Porque esto era un problema. Fíjense que en las iglesias orientales a los patriarcas, de ahí viene la palabra patriarcas, también se les llama papa, ¿no? Porque son los padres de una iglesia particular. Y incluso en la iglesia occidental nosotros ahora tenemos la costumbre de seguir llamando a algunos obispos patriarcas, ¿no? El patriarca de Constantinopla, ¿no? El patriarca de Venecia, el patriarca de Jerusalén, ¿no? Son obispos de algunas iglesias muy importantes que, aunque no son el papa, son cabezas de muchas iglesias. Y entonces aquí, para dejar claro que el Papa tenía una importancia más grande que los demás obispos, y en concreto que el obispo de Constantinopla, el concilio de Constantinopla tiene que hacer un canon sobre este tema, ¿no? Hoy nosotros en la iglesia occidental tenemos clarísimo que el Papa es la cabeza de la iglesia, ¿no? Pero en los primeros siglos de la iglesia, como podemos ver por el canon, había un cierto pleito sobre este tema. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Este primer concilio de Constantinopla, no he hablado de esto, ¿no? Y quiero terminar un poco con esto, ¿no? Tiene detrás algunos teólogos que nosotros llamamos los padres capadocios, ¿no? Entre ellos San Basilio Magno, San Gregorio de Niza y San Gregorio Nizanceno. Son santos muy importantes en la historia de la iglesia, ¿no? Para hablar de ellos tendría que hacer todo otro programa sobre ellos, ¿no? Pero basta resumirlo con decir que estos fueron los santos que defendieron la divinidad del Espíritu Santo, ¿no? Y los santos que expresaron la fórmula de Constantinopla que acabamos de leer, ¿no? Que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Fíjense que estos padres capadocios son muy importantes para la historia de la iglesia. Les doy un ejemplo y ya me callo, ¿no? Si uno va a Santo Tomás de Aquino, a la Suma Teológica, Tomás de Aquino está constantemente citando a los padres capadocios, ¿no? A Basilio Magno, a Gregorio de Niza y a Gregorio Nacianceno, ¿no? ¿Por qué? Porque son padres de la iglesia muy importantes para las doctrinas del Espíritu Santo. Bueno, podemos ver, ¿no? Quizás lo más bonito, y termino con esto porque si no estoy hablando todo el día, ¿no? Pero quizás lo más bonito de ir viendo estos concilios ecuménicos es que van apareciendo doctrinas, van apareciendo nombres, y podríamos decir toda la bonita doctrina de la iglesia que nosotros conocemos ahora tiene detrás años de oración, años de estudios, años de reflexión, años de escrito, y personas que se han dejado la vida por la fe, como fueron los padres capadocios. Bueno, vamos a terminar con una pequeña oración y le pedimos al Señor que nos ayude a seguir profundizando en nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Señor que siga dándonos a todos un gran amor y una gran devoción por el Espíritu Santo, que, como hemos aprendido hoy del Concilio de Constantinopla, es Señor y dador de vida, y también con el Padre y el Hijo ha creado el universo. Pedimos al Señor que nos siga inspirando
en nuestras vidas gran amor y gran devoción por el Espíritu Santo. Pedimos todo esto por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.